Bien, chicos, repasemos nuevamente el tema que quedó colgado por pequeños problemas de salud por Zoom, ¿sí? Esto es lo último que estuvimos trabajando. El nuevo tema sería las revoluciones de independencia. Lo que hicimos acá es un breve repaso, ¿sí? Recuerden otra vez, Revolución Industrial, Revolución Francesa, ¿sí? El pensamiento ilustrado. ¿Qué había pasado? Recuerden, con Revolución Industrial se vienen cambios tecnológicos y con la francesa el cambio de pensamiento, sobre todo acá con la ilustración. ¿Qué comienza a pasar? Que el hombre puede pensar por sí solo, es decir, no necesitaba un rey que los gobierne, es decir, sí que los gobernara, pero no como el rey quería, sino que el hombre comienza a darse cuenta que también puede tener leyes, sí que pueden ayudar a gobernar, que eso lo vimos con Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué contexto nos situamos? Volvamos a España. Recuerden, las reformas borbónicas, ¿sí? Que hizo, ¿sí? Un par de reformas en los virreinatos. Pero ¿qué pasaba? España entra en crisis. ¿Cuál es el motivo de esa crisis? Napoleón. ¿Se acuerdan que Napoleón comienza a expandirse, quería conquistar el mundo, un montón de cosas? Bueno, ¿qué pasa? Deja de lado España sus grandes territorios, es decir, los virreinatos. Vamos, y acuérdense que nuevito era el virreinato del Río de la Plata. Como que lo descuida, ¿sí? Por atender a Napoleón. ¿Quiénes son los que van a aprovechar ese descuido? Volvamos. Inglaterra. ¿Sí? ¿Qué va a aprovechar Inglaterra? Es decir, como España lo tenía bloqueado, Inglaterra comienza a, más que nada, a contrabandear y a comercializar un poco con los virreinatos, ¿sí? Aprovechando el descuido de España. Esa es la situación. Entonces, yo le hice un cuadrito acá para repasar nuevamente, ¿sí? Estamos hasta acá. Acá habría que agregarle 19, ¿sí? Siglo XVIII y siglo XIX también las grandes potencias se extienden, es decir, extienden su dominio colonial. Vemos el caso de España que realizó varias reformas pero se descuida con Napoleón. Inglaterra que aprovecha el comercio, es decir, aumentó su comercio, ¿sí? Con las de América del Norte, sobre todo con esta parte, pero aprovecha. Y después, si bien no lo tratamos mucho, Portugal. Recuerden, ¿dónde estaría Portugal? Lo que actualmente es Brasil. Las grandes potencias entonces aprovechan las colonias, pero la que va a descuidar va a ser España, ¿sí? Por el motivo de Napoleón. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Vamos a tener grandes revoluciones. Es decir, comienza la mentalidad del hombre a darse cuenta de que no necesitan a un rey, sobre todo un rey español que los gobierne. Ellos querían un rey, pero un rey propio, un rey que estuviera en sus colonias, si vamos al caso, en un primer momento, ¿sí? Entonces, comienza a revolucionarse, Venezuela, la Gran Colombia, México, Perú, Chile y Brasil. Si prestamos atención, hay alguien acá que yo no puse, ¿sí? El virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar con una gran revolución, que quiero suponer que ustedes saben cuál es y de la que hablamos, ¿sí? Famosa Revolución de Mayos. Entonces, nos queda claro que en el momento en que Napoleón ataca a España, España descuida sus colonias, comienzan, sí, a revolucionarse, ¿sí? Y de a poco a independizarse. En ese contexto de independencia, ¿qué va a aparecer también acá? Entonces, más pita después yo los voy a poner. La economía va a crecer. Obviamente, no vamos a estudiar la economía de los otros virreinatos porque por ahora no nos interesa mucho. Nos interesa acá en la Argentina, que actualmente después esto siguió, ¿sí? La producción de la ganadería, de la yerba mate, del ganado, del maíz. Es decir, poco a poco el virreinato se fue sectorizando con la gran producción y esto después permitió el comercio exterior. Pero ¿qué pasa? Este gran descuido, ¿sí? De España, como le mencioné anteriormente, ¿qué va a traer?
invasiones inglesas. Este texto y esta lectura, ¿sí? Después yo se los pongo para que lo lean, es fácil, no es complicado. Los ingleses aprovechan a invadirnos, pero no lo vamos a permitir y vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces, queda claro por qué las provincias unidas, si comienzan a revolucionarse, España se descuida. Y a su vez el pensamiento permite, ¿sí? Del hombre decir, no necesito que un rey de afuera me gobierne. ¿Estamos hasta ahí?